Investigadores revelan nuevo síntoma poco frecuente asociado a la variante Ómicron. En una reciente publicación dada este 29 de enero de 2022, los científicos habrían descubierto un síntoma poco frecuente que podría hacer confundir a la variante Ómicron con una intoxicación alimentaria. ¿Qué síntoma es? En este video vamos a hablar sobre ello y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha sido dada este 29 de enero de 2022, en donde expertos y sobre todo científicos en Reino Unido estarían describiendo un síntoma poco frecuente en la variante Ómicron que podría confundir con una intoxicación alimentaria. Un dato que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que desde su aparición el 26 de noviembre de 2021, en que el mundo conocería a la quinta variante de preocupación como la variante Ómicron, las investigaciones han ido revelando características de esta variante. Es importante conocer que hasta el momento es la variante que tiene más mutaciones y que tiene la mayor rapidez de transmisión, como lo que se ha descrito hasta el momento, siendo 70 veces más rápido que la variante Delta, una variante que ha causado lamentablemente una ola de crecimientos en cuanto a mortalidad y que hoy día estaría representado y siendo desplazada por la variante Ómicron. La mortalidad por la variante Ómicron no es marcada en el sentido al comparar los casos severos con la variante Delta. Sin embargo, es importante entender que la población vulnerable estaría en las personas no vacunadas. La sintomatología inicial que expertos en Sudáfrica habían mencionado estaban relacionados a la fatiga, al dolor muscular, al dolor de garganta. Sobre todo, estos eran los tres principales síntomas que referían. Posteriormente, cuando ya empezó la ola a nivel de Reino Unido, los científicos describieron síntomas inusuales como son las erupciones cutáneas, sobre todo la sudoración nocturna, la caída de cabello. Otros síntomas que han estado asociados a esta variante ha sido la pérdida del olfato y el gusto, pero sobre todo en población con una susceptibilidad genética a ello. Una reciente publicación que ha sido dada este 29 de enero de 2022 habría mencionado que la variante Ómicron podría confundirse con una intoxicación alimentaria. Esta noticia ha sido dada este 29 de enero y es muy importante entender que un síntoma poco conocido de la variante Ómicron podría hacerlos confundir con otro cuadro clínico. La mayoría de las personas que contraen la variante Ómicron del coronavirus presentan síntomas de un resfriado común, pero los expertos han evidenciado que hay una señal poco conocida del virus que podría confundirnos con una intoxicación alimentaria. El Instituto Nacional de Salud de Reino Unido habría identificado que los tres principales síntomas serían tos, fatiga y dolor de cabeza. Sin embargo, estarían también describiendo que los síntomas gastrointestinales, pero sobre todo la diarrea, sería un síntoma también a tomar en cuenta con respecto a esta variante. Dentro de los contagios que se van a registrar en diferentes partes del mundo, es importante entender que a la actualidad Sudamérica está enfrentando un récord de contagios. Según las investigaciones que se habrían dado en Reino Unido, es importante conocer que las manifestaciones que están registrando estarían asociadas sobre todo a manifestaciones como un resfriado común, pero también los investigadores han revelado que es probable que alrededor del 20% de las personas que se infecten por variante Ómicron experimenten una diarrea como síntoma poco después de contraer el virus. Es por supuesto que no es el único síntoma asociado, sino que la fatiga, la dificultad para respirar, los dolores musculares, los dolores corporales, el dolor de cabeza y dolor de garganta también serían síntomas frecuentes relacionados a esta variante. Si bien el CDC ha ratificado que las personas con COVID-19 pueden tener una amplia gama de síntomas, el Instituto Británico Johns Hopkins Medicine respaldó las manifestaciones gastrointestinales. Dentro de ello, entonces, es necesario reconocer que la variante Ómicron, al igual que otras variantes del coronavirus, pueden tener una gama de manifestaciones clínicas. Y sobre todo es importante identificar qué síntomas y signos
podrían estar relacionados a la variante para poder hacer un diagnóstico presuntivo. Recordemos que hasta el momento la variante Omicron tiene 3 sublinajes, que serían la subvariante BA1, BA2 y BA.3. Y es importante identificar que la BA.2 es una subvariante que no se identifica claramente por las pruebas moleculares. Es por ello que la clínica o la presentación clínica nos permitirá tener un diagnóstico presuntivo para hacer un manejo oportuno. Hoy en día, entonces, un 20% de las personas que se contagian por variante Omicron estarían presentando diarrea. Diarrea que es muy importante tomar en cuenta y que, sobre todo, al igual que este síntoma, la caída del cabello también ha sido un síntoma asociado a la variante Omicron en un 20%. De esta manera, nosotros, ante cualquier paciente que pueda cursar con síntomas de resfriado y a ello se le sume la presencia de síntomas poco comunes, pero que se pueden presentar en Omicron, como son erupciones cutáneas, sudoración nocturna, diarrea, estamos nosotros entonces enfrente a una posible infección de variante Omicron. Ante ello es muy importante la confirmación diagnóstica a través de las diferentes pruebas, por ejemplo, una prueba molecular o una prueba de antígenos, y con ello confirmar el diagnóstico para iniciar manejo. La diarrea y los síntomas gastrointestinales serían manifestaciones también asociadas a Omicron, y es por ello que nosotros debemos estar alerta. Recordemos que la variante Omicron tiene un periodo de incubación bastante corto, el cual prácticamente es de 3 días, es decir, desde que la persona se infecta por la variante hasta que empieza a desarrollar los síntomas del cuadro clínico, pueden pasar entre 3 a 4 días. Iniciado el cuadro clínico, empezamos nosotros la semana de peligro, donde el paciente podría tener complicación al término de esa semana, por lo cual requiere el manejo de, sobre todo, los pilares que hemos indicado para evitar las complicaciones. Superado el cuadro clínico, el paciente podría ya disminuir el riesgo, pero sin embargo es necesario que siga cuidándose. Un punto importante para hacer el diagnóstico del cuadro clínico va a estar dado por la diarrea. Ante un paciente que tenga manifestaciones de un resfriado común, se le asocia dolor de garganta, dolor de espalda, dolores musculares, se le asocia dolor de garganta, dolores musculares, fatiga y sobre todo puede tener diarrea, un diagnóstico presuntivo bastante certero podría ser COVID-19 variante Omicron, dado que la diarrea se estaría presentando en un 20% de los pacientes que se infectan. Esta situación es importante porque nos va a ayudar a tomar decisiones a tiempo y sobre todo hacer un manejo oportuno de la enfermedad. Conocer las etapas de la enfermedad y tener conocimiento de en qué momento se pueden presentar las mismas, nosotros vamos a poder definir un tratamiento adecuado y evitar las complicaciones del paciente. Es importante identificar los síntomas y los signos que se presentan con la variante para tomar una decisión a tiempo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un síntoma poco frecuente asociado a la variante Omicron. En un estudio dado en Reino Unido por la Oficina de Salud, en una publicación dada este 29 de enero 2022, los expertos del Instituto Nacional de Salud de Reino Unido habrían identificado que la diarrea sería un síntoma poco frecuente asociado a COVID-19. En algunas series indican que esta situación se daría hasta en un 20% de los casos. Entender que los pacientes podrían confundir este síntoma con algún cuadro de reacción, con algún cuadro digestivo, que es muy importante descartar. La diarrea sería uno de los síntomas asociados a COVID-19, variante Omicron, así mismo como otros síntomas gastrointestinales. Es importante tomar en cuenta ello, sobre todo no bajemos la guardia y estemos considerando esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.